Bueno, pues acá ya dándole los últimos toques a la casita de Doña María. Y el último toquecito es el piso. Como se puede observar, ya se empezó a echarlo. Lo bueno que tenemos un clima bien nublado, como síntomas de lluvia. Pues eso se nos hace favorable, ¿no? Porque no está alumbrando mucho el sol. Como se puede observar, ya vamos un 60% ya del piso. Ya es poco lo que viene quedando. Y esta, como va a ser cocina, no va a quedar muy liso, va a quedar un poco áspero. Pero no así. Ah, claro. Sí, un poco más afinado, ¿eh? Ya que tenemos que darle tiempo que ore un poco para poderle meter lo que es la llana, ¿no? Y que pues quede un poco más afinado, ¿no? Pues ya, este es, como les decía, este es el único toque final ya. Gracias a Dios se está concluyendo un proyecto más. Ya es poco lo que viene quedando, carnal. Ya es poco, viejo, y gracias a Dios. Compromiso menos, ¿eh? Y una alegría más. Ah, claro. Porque para nosotros es un compromiso menos y para las personas es algo más alegre, ¿eh? Ya que en verdad se ven que están Contentos. felices, o están impactados, ¿va? Porque también de la impresión no tienen alientos de hablar, güey. Están impactados, luego. Sí. ¿Y esto de dónde salió? ¿Serán extraterrestres, dirán? Pero solo son suscriptores que se compadecen de las personas que no tienen. Que hacen posible todo esto. Sí. Así es. Bueno, pues como les comentaba, ya por una teta no es vaca. Ya es poquito. Y entre más rato, menos queda. Menos queda. Pues ya son las últimas carretadas. Poquito y se la pasa trayendo la leña, doña María. Sí, mire. Todavía la quiere Diosito, mire, porque usted que quiere pegar el paso y la cosa es que se viene. Ajá. ¿Cómo no le quiebra una canilla? Yo voy a tirar, me hubiera hecho de una vez. Sí, es que está mal estivada. Yo creo que esa la van a acomodar por acá, Tucalín. Ahí creo que el don la va a acomodar. Hay que limpiar ahí uno para meter un poco más. O aquí. Bueno, pues acá dándole fin ya al lo que es el piso, lo único que faltaba. Ahora sí. Ahora sí. Toque final. Algo calidad, viejo, porque hemos terminado esta obra. Solo un repasoncito ahí para alisar un poco.
para que quede un poco fino, ¿no? Porque es una cocina y donde van a jugar agua y todo el rollo, entonces no queremos que doña María se vaya a resbalar y que por nuestras cosas, pensamientos, de no poder hacer bien las cosas, se vaya a quebrar un hueso, ya que un huesito fatal a nuestra edad, viejo. No, pues es lo que se está evitando, pues. De hecho, pues todo lo que es cocina no va liso, ¿verdad? Tiene que ir un poco rústico, pero no tan matador, ¿verdad? Pues gracias a Dios, esto está llegando a su final. Y en el Día del Padre, viejo. Le estaba por preguntar a los chamacos, porque hasta con sueño venían de que nos pasaron despertando ahí, dándonos las mañanitas en la aldea, va. No, pues como al Día de las Madres pasan dando las mañanitas. Vea, carnal. El Día de las Madres con tambor y cohetes y bombas y para el Día del Padre y un chucho ladra. No, Sí, café tempranito, pensándote que iban a celebrarte con una despertadita. Ah, chingar, Vaso de que café, ¿no? temprano le digo. la verdad que es sorprendente, va. No, es que ahí en la escuela le dijeron a las maestras, estaba la reunión, ¿no? ¿Quieren que celebremos el Día del Padre? No, es que no podemos mujerar. Pero cuando era el Día de la Madre, sí, va 20 pesos cada uno, dijeron obligado. Ajá, o le bajaban puntos a los patojos. Y el Día del Padre en cero. No, esto basta, bueno, que no hubo nada para nosotros. No hubo carnita. ¿Por qué será eso, doña, su forma de pensar? Pues no sé, dice, porque es que es así. A nosotros nos hacen la gran fiesta y a los papás, ¿no? Como que ellos No nos toman en cuenta, ¿va? Saben que tanto sol que llevan para mantener los hijos. Y el Día del Padre, silencio, todo. Todo silencio. Sí, y todos, los dos sufrimos iguales, ellos trabajando y nosotros con lo que padecemos con los niños, y sufriendo con ellos, y cambiándoles pañales, que ya lloran de noche, que levantarse uno. Pero, ya ves, a uno le hacen la gran bulla, pero ya los papás ya no, tiene que ser igual. Ya no, pero lo único es darle gracias a Dios que estar bien de salud, lo que es importante. Lo importante es que esté uno bien de salud y Sí. los papás estén bien. Que uno de esposa, pues, que los apoye, que los cuide en la hora de su comida, de la hora, atenderlos bien, no se les tira la comida. Hay mujeres que yo miro que a veces tirarles en las tortillas, ¿no? Con la taza de café de mala gana se las ponen en la mesa. Y no tiene que ser así. Sí, pues. Cuando le echan comida, que se van a trabajar, bueno, la comida. No, si uno hay que echárselas cuando lo llevan ellos en una mochila, ¿no? Preparar el bastimento y echárselas en su mochila. Bueno, ahí está la comida, ya está lista. Pero ya está, es solo que se lo agarra en la mochila y que se le echa al hombro. Yo digo que es una responsabilidad para uno de esposa, ¿no? Pero estamos hablando de la época de antes, ¿verdad? Pero hoy no. Y ahorita como que ya no, ya todo se... No, pues yo miro muchos casos que uno tiene que levantar a hacer la comida y en el camino compras tu tortilla, le dicen, o ahí está la comida y ahí compras tu tortilla en el camino. Ajá. Y antes no, y una vez echaba uno la tortilla. Sí, pues los tiempos cambian, doña Mari, Sí. van cambiando. Ahorita todo ha cambiado porque en ese tiempo de que yo me crié, ¿no? A las 2 de la mañana ya está uno en pie quebrantando el maíz en la piedra, porque yo en la piedra quebrantaba mi maíz, el de patoja. Mi mamá sí me enseñó y a repasar en la masa y a que unas 2 pasadas y a echar las tortillas para que llevaran para el campo. Sí, pues. Ya hayan preparado con tortilla y con comida. Pero ya Así. hoy no es igual. Y Ya todavía no. así de mala gana se levantan a echarles café. Sí. Pues qué bueno, doña Mari, mire, pues este es un día especial como el Día del Padre y queda marcado el día que se terminó su cocina. Gracias a Sí, Dios, gracias a Dios, mire. le estamos dando fin. Gracias a Dios ¿Verdad? que Dios le dio vida, salud, fuerzas para poder terminar ese trabajo que habían iniciado, ¿no? Porque la verdad ya he echado ganas al trabajo para terminarlo luego. Sí, porque a pesar de todos los obstáculos, pues, Sí, porque Con- uno se da con- cuenta, va, que vienen con quebrantos de salud y uno quebrantado de salud no tiene aliento de nada. Pero sin embargo es. ustedes se vinieron, se pusieron a trabajar
Y ahí sí que solo Dios los pudo haber ayudado, ¿va? Porque solo Dios nos da las fuerzas para poder trabajar ya uno arruinado. Sí, Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios les dio fuerzas para estar trabajando ese día que venían bastante malitos, pues se les notaba que venían malos. sí, Y ahí le dije yo, Ángela, yo sé, ellos vienen malos, le digo yo, miro que están haciendo ganas al trabajo, pero solo Dios sabe cómo andan, les digo. Y mire que sacaron el día de trabajo, gracias a Dios. sí. Yo me Y alegro mucho. como es un gran compromiso para el canal, pues más que todo, ¿verdad? Sí, Tener que sacar adelante las obras, máximo cuando ya está todo para construir, ¿verdad? Pero sí. bendito Todo Dios, mal. ya se terminó. No sé si ya fue a observar ahí. Ya me acerqué un poquito, porque todavía está... No. Todavía falta un toquecito ahí Todavía, que alisarlo un poco para que no quede muy pues, rústico. que no quede muy rústico. Así es. Pero yo estoy feliz porque yo pensé que sí me la iban a dejar de tierra, pero me estoy dando cuenta que ya le echaron al piso. Y que estoy muy feliz y de verdad le agradezco a las personas que aportaron con esa ayuda, ¿va? Para poder hacer esto. Sí, así es, doña María, así es. No me han dejado solos, no nos han dejado solos, pues, y en cuenta que ustedes trabajaron, no hubieron albañiles de afuera, no que ustedes mismos trabajaron aquí. Que para mí es una admiración porque no solo andan luchando por las ayudas y todavía meter manos a hacer los trabajos, pues. Así es. Yo me quedo admirada, ¿sí? Porque yo nunca había visto esto. Para mí es nuevo. Sí, Y sí me siento tan feliz, de verdad encantada de ver trabajado ustedes, que fue lo que menos pensé yo. sí. Por mi mente pasaba esto, que los iba a ver trabajando a ustedes también ahí. Pero gracias a Dios, y miren, el final fue para el Día del Padre. Y les deseo muchas felicidades por el Día del Padre. Sí, sí, gracias, doña María. Que esto le queda como un recuerdo, una fecha muy especial, Sí. digamos, como por ser el día. Es inolvidable. Ajá. Va a decir, el día del padre, el día que me terminaron mi cocina. De verdad que sí, mire. Pues Es. vamos a observar ahí cómo va quedando el piso. Pensé que acá chiquito. ¿Que iba a quedar pequeño? No, esto está bien amplio, mi madre. Esto es más de una casa de una persona, porque tiene 4 metros por 6. Esto es una casa pequeña, pero bien. Ya, para que una persona pueda acomodarse bien, de 3 por 4 caben 2 camas. Y el resto, pues ya se emplea en otra cosa. Sí. Prácticamente hubiera sido una recámara. Así. Nunca me imaginé haber visto mi cocina así, le digo yo. Pero ni por sueño me pasó que iba a tener la cocina, por lo menos en este tiempo, en estas fechas. Nunca. ¿Verdad que La verdad que las cosas que se dicen se cumplen? sí. No por la que lo pronostica, sino porque Dios así lo quiere. Sí, Pero a veces los deseos de uno se hacen realidad. sí, así Si lo es. pide de corazón. Sí, porque todo es pedirle a Dios de corazón, porque Así eso es es. lo que va viendo Dios, el corazón, porque uno tiene que pedir, pero de corazón y Así con es. amor a Dios, porque uno sabe que se tiene que humillar delante de Dios para recibir algo que nunca lo ha tenido uno. Y eso es lo que yo he recibido este día, Este día de verdad. Para mí va a ser una historia. dele gracias a Muy Dios. alegre, muy agradecida con Dios, porque en verdad nunca vi y nunca lo pensé lo que iba a ver. Mayormente en mi persona nunca lo pensé. Ver una realidad de esta. Para mí sí que es una gran bendición. Les agradezco a ustedes que de verdad, como le digo yo a él, nunca pensé que no solo estaban trabajando, trayendo las ayudas, no que también trabajara lo material,
¿Qué iba a pensar yo que ustedes iban a meter las manos en este trabajo? De verdad. ¿Quiere que le diga la verdad, doña Mari? Si no trabajamos, no hay ingresos para nuestras personas. Sí, Nosotros así es. hacemos las ayudas a las personas y de ahí agarramos para ir sobreviviendo. Sí. Ya que nuestro canal es muy pequeño y no nos genera mucho, la verdad. Es poco. Ya nuestros suscriptores lo saben y por eso ellos confían en nosotros, porque hacemos las cosas lo mejor que se pueda. Sí. ¿Ok? Así es, de verdad. Y que ahora esta obra es una obra bien padre, mire, porque la terminamos hoy, el Día Sí. del Padre, y nos alegra mucho. Y nos alegra que usted se alegre, porque ese es el propósito de este canal. Uno se alegra y de verdad para mí es una gran alegría mirar esta casa así como está. Y- Terminarla el día del Padre. Qué bendición, una fecha inolvidable. Y pues esta obra, el día de hoy la terminamos primero Dios, y solo Dios sabe cuándo la volvemos a visitar. Sí, Eso es lo que nosotros hacemos con las obras. Estamos satisfechos y nuestros suscriptores también estarán alegres, contentos, satisfechos de haber ayudado a algunos, y los que no aportan, pues pidiéndole siempre a Dios que las cosas se realicen. sí, Ellos son el impulso de los demás, sí. para el que puede aportar un poquito. Ya, el que no puede aportar da ánimos. sí. Y esa es la forma de que ellos nos ayudan. ¿Ya? Y a nosotros también nos estimulan a hacer también, ayudar. ¿Ya? Con algo, no le voy a decir al 100 ni al 90, no, con algo, con lo que Sí, podemos. con lo que Dios lo va ayudando a uno, porque dice el que Dios es el que provee para ir uno sobreviviendo, ir pudiendo ayudar a las personas que uno quiere ayudar. Ya eso ya es Dios el que va Sí. dando las bendiciones para poder hacer las cosas. Y así es, familias, como quedó entonces la obra. La vamos a dar por terminada el día de hoy. Y gracias a todos ustedes. Gracias por sus comentarios. Ya. Así es que aún tenemos medio día más para terminar. Dejarlo un poco pulido para que no queden todas esas rebabas. Y así damos por terminada entonces la obra de Doña María. Estamos a mediodía y tenemos todo el resto de la tarde para hacer el restecito y alisarlo un poco. Y luego para pegar la lámina que nos falta allá. Porque pues ahí la tenemos lista. Ok. Vamos a decirle adiós a todas las personas que nos ven. Nos vemos, Doña Mari. Ay, chamacos. Bye bye. Bye, viejón.